En la historia del pensamiento humano existen textos que atemorizan a las autoridades no por llamamientos a la rebelión, sino por la propuesta de una libertad interior absoluta. En el año 1933, cuando las sombras del totalitarismo comenzaron a alargarse sobre Europa, en Alemania ocurrió un evento que, aunque eclipsado por grandes conmociones, fue profundamente simbólico para los investigadores del conocimiento oculto. Las tiradas de un libro específico fueron retiradas de bibliotecas y colecciones privadas con una crueldad metódica. No era un manifiesto político ni una herejía religiosa en el sentido habitual. Era un sistema que prometía a cada persona la posesión de la llave maestra de su propio destino. Charles Francis Hanel, autor de este sistema, afirmaba algo impensable para cualquier régimen: que las circunstancias externas son solo un reflejo del estado interno y que, al cambiar el foco de atención, el individuo se vuelve invulnerable a la coacción externa. La paradoja es que el libro, escrito por un pragmático empresario estadounidense para otros empresarios, fue percibido como una amenaza al orden estatal. El poder siempre se basa en la creencia de las masas en la casualidad, en el destino o en la voluntad del líder. Hanel, en cambio, proclamó la ley de causalidad, donde el único creador de la causa es la conciencia humana. Esta ley, expuesta en la 10ª lección de su sistema, establece que no existen las casualidades y que lo que llamamos suerte o fracaso es solo el resultado matemáticamente exacto del trabajo de nuestra imaginación. Para comprender la profundidad de esta enseñanza, debemos trasladarnos a San Luis, Missouri, a mediados del siglo XIX. Charles Hanel nació en el año 1866 en una familia con raíces prusianas, lo que quizás predeterminó su inclinación al pensamiento sistémico y a la disciplina férrea. No era un teórico que vivía en una torre de marfil. Su camino es el de un hombre que construyó un imperio empresarial desde cero. Comenzó como un humilde empleado en una empresa de esmaltado y estampado, y en 15 años ascendió a presidente de la corporación. Sus intereses eran amplios, desde plantaciones de café y azúcar en México hasta viñedos y extracción de minerales. Su Continental Commercial Company se convirtió en un gigante de su tiempo. Sin embargo, a Hanel no solo le interesaba el capital, sino también la mecánica del éxito. ¿Por qué algunas personas, con talento y diligencia, permanecen en el anonimato, mientras que otras parecen atraer oportunidades del aire? En el año 1912, comenzó a publicar su sistema en forma de curso por correspondencia. Cada semana, los suscriptores recibían por correo una lección con ejercicios. El costo del curso era enorme para la época, $1,500, lo que hoy equivaldría a decenas de miles. Entre sus clientes se encontraban los mayores industriales de la época, aquellos cuyos nombres hoy adornan fundaciones y universidades. Se dice que Napoleon Hill, autor del bestseller Piense y hágase rico, confesó en cartas a Hanel que su propio trabajo era solo una popularización de las verdades fundamentales que Hanel había expuesto en su curso. El sistema de la llave maestra no era solo un libro, era un protocolo para reprogramar el bioordenador humano. La 10ª lección de este sistema es fundamental. En ella, Hanel pasa de los principios generales al ajuste más fino del aparato mental. Introduce un concepto que hoy, un siglo después, encuentra confirmación en los laboratorios avanzados de neurobiología. Es la ley de la concentración en un solo punto sin cambiar el vector. Hanel escribe que la mayoría de las personas fracasan porque cambian constantemente sus imágenes mentales. Hoy quieren una cosa, mañana otra, pasado mañana su atención es absorbida por el miedo al fracaso. Como resultado, se crea ruido en el campo cuántico de la causalidad que no puede cristalizarse en un resultado material. La 10ª lección exige al alumno lo imposible para el común de la gente: elegir una imagen y no cambiarla, sino solo profundizarla. Hanel afirma que cada efecto tiene una causa, y si no ves la causa de tu situación actual, no significa que no exista, significa que la creaste inconscientemente.
Cita antiguos textos herméticos, recordando que la mente es la única fuerza creativa en el universo. Pero esta fuerza solo funciona cuando está enfocada. Para el hombre moderno, que vive en la era del pensamiento fragmentado y las trampas de la dopamina, la prescripción de Ahanel suena a condena. Estamos acostumbrados a la diversidad, al rápido cambio de escenarios. Sin embargo, Hanel insiste: una vez creada la imagen, no tienes derecho a construir una nueva. Debes entrar cada día en la misma escena y añadirle detalles. Es como el trabajo de un artista que no abandona el lienzo después del primer boceto, sino que aplica capa tras capa, logrando el hiperrealismo. Hanel lo llama la ley de la concentración del pensamiento en un solo foco. En este punto, su enseñanza se cruza con los descubrimientos del psicólogo Anders Ericsson de la Universidad Estatal de Florida. En su trabajo fundamental de 1993, El papel de la práctica deliberada en la adquisición de habilidades expertas, Ericsson demostró que la famosa regla de las 10.000 horas solo funciona cuando la atención está lo más enfocada posible en una tarea estrecha con una complejidad de detalles constante. La simple repetición es el camino a la degradación, no a la maestría. Hanel lo comprendió intuitivamente 80 años antes que Ericsson. Solo la profundidad de la atención, dirigida a un solo punto, es capaz de romper la barrera entre la imaginación y la realidad. Al examinar la 10ª lección a través del prisma de la neuroplasticidad, descubrimos asombrosas coincidencias. Michael Merzenich, profesor emérito de neurobiología de la Universidad de California en San Francisco, en la década de los 90 realizó una serie de experimentos con primates que revolucionaron nuestras ideas sobre el cerebro. Demostró que los mapas neuronales se reorganizan solo cuando el animal presta a la tarea una atención extrema y enfocada. Si la acción se realiza en segundo plano en automático, no se producen cambios en la estructura de la corteza. Esto confirma la tesis de Hanel: la imagen mental que solo sostenemos superficialmente no tiene fuerza. No crea nuevas vías neuronales y por lo tanto no puede influir en nuestro comportamiento y percepción de las oportunidades. Solo cuando comenzamos a añadir a la visualización la textura de la tela, el olor del aire, la temperatura de los objetos, es decir, lo que Hanel llama la profundización de la imagen, nuestro cerebro comienza a percibir esa imagen como una experiencia real. El libro de Norman Deutsch, La plasticidad del cerebro, del año 2007, describe cómo el entrenamiento mental puede cambiar físicamente el volumen de la materia gris. Hanel proponía a sus alumnos precisamente esto: una reorganización física del cerebro a través de la disciplina de la imaginación. Las tradiciones antiguas conocían este secreto mucho antes de la aparición de la ciencia moderna. En el budismo zen existe el principio de Shoshin, o la mente del principiante, popularizado por Shunryu Suzuki en el año 1970. Es un estado en el que el practicante mira el mismo objeto o pregunta durante décadas, descubriendo cada vez una nueva profundidad en él. En la tradición judía, el estudio de la Torá presupone que un mismo verso tiene 70 facetas de significado. El alumno no busca un texto nuevo, se sumerge en la profundidad del antiguo. Hanel traslada este método sagrado al ámbito del logro práctico de objetivos. Dice que el mundo es un espejo, pero un espejo con retraso. Si cambias la expresión de tu rostro cada segundo, el espejo no tiene tiempo de reflejar nada más que una mancha borrosa. Pero si te quedas inmóvil en una postura, el reflejo se vuelve claro. La fórmula alquímica solve et coagula, disuelve y condensa, encuentra en la 10ª lección su encarnación psicológica. Hanel propone disolver los viejos hábitos de pensamiento basados en la reacción caótica a los estímulos externos y condensar una nueva realidad a través de la inmovilidad de la mirada interior. Esto recuerda a las prácticas yógicas, donde la asana se mantiene no por el ejercicio físico, sino para lograr un silencio mental en el que el objeto de contemplación se fusiona con el contemplador. En el yoga vasista,
uno de los textos más antiguos sobre la filosofía de la conciencia, se afirma que el mundo es tal como lo imaginamos y la representación persistente es capaz de cambiar la materia densa. Haanel, siendo un occidental, tradujo estas concepciones metafísicas al lenguaje de las relaciones causa-efecto y la eficiencia empresarial. Él enfatiza que cada efecto tiene una causa. Si en tu vida faltan recursos, armonía o salud, eso es un efecto. La causa reside en la naturaleza de tus imágenes mentales. La mayoría de las personas crean causas para la pobreza, visualizando constantemente sus deudas y carencias, y luego se sorprenden de por qué sus esfuerzos no dan frutos. Haanel es implacable. La ley no hace excepciones para quienes ignoran su existencia. La gravedad actúa sobre el santo y sobre el criminal por igual. Así también la ley de la causalidad mental funciona continuamente. En la 10ª lección nos enseña no solo a desear, sino a convertirnos en la causa. Y solo se puede ser causa a través de la concentración absoluta. Steve Jobs, el creador de Apple, poseía lo que sus colegas llamaban un campo de distorsión de la realidad. Era la capacidad de enfocarse tan profundamente en la visión de un producto que los que le rodeaban comenzaban a creer en lo imposible, y al final ese imposible se materializaba en metal y código. Jobs no cambiaba el concepto cada día, pulía la misma idea hasta que se volvía perfecta. Esta es la encarnación viva de la 10ª lección de Haanel. Cuando la atención se enfoca en una tarea, el sistema de recompensa dopaminérgico se activa, pero no a través de la novedad, sino a través de la profundidad de la inmersión. La neurobiología confirma que el estado de flujo, descrito por Mihaly Csikszentmihalyi, se logra precisamente en los momentos de concentración extrema en un solo objetivo, cuando todos los estímulos externos desaparecen. Haanel advierte: el pensamiento superficial es la maldición de la modernidad. Nos deslizamos por la superficie de las cosas sin darnos cuenta de que el poder reside en el núcleo. La práctica de la 10ª lección exige al alumno elegir una escena de su futuro, un lugar o una situación que ya ha visualizado en lecciones anteriores, pero ahora está prohibido cambiar el escenario. Si te imaginaste en una oficina, debes volver a esa misma oficina. El primer día, notas el color de las paredes. El segundo, la textura de la madera del escritorio. El tercero, el sonido del reloj en la esquina. El cuarto, la frescura del aire de la ventana. Después de un mes, tal escena se volverá más real para tu subconsciencia que los recuerdos de ayer. Y entonces, dice Haanel, la realidad externa comenzará a ajustarse a este estándar interno con una inevitabilidad matemática. En el año 1982, el físico Alain Aspect realizó un experimento que confirmó el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Las partículas, una vez vinculadas, continúan influyéndose instantáneamente entre sí, independientemente de la distancia. Haanel, sin conocer los términos de la física cuántica, describió algo similar. Nuestra mente y el entorno externo son sistemas entrelazados. Al cambiar el estado de una parte del sistema, nuestra imagen interna, influimos instantáneamente, aunque no siempre de forma perceptible para los sentidos físicos, en toda la estructura de la realidad. Pero para esta influencia se necesita energía. La energía en el mundo mental es la concentración. La luz dispersa de una bombilla apenas ilumina la habitación, pero la misma luz, enfocada en un rayo láser, es capaz de cortar acero. La 10ª lección es una instrucción para crear un láser mental. Bruce Lee, la leyenda de las artes marciales, dijo una vez: no temo al que ha practicado 10.000 patadas diferentes. Temo al que ha practicado una patada 10.000 veces. Esta frase ilustra perfectamente la filosofía de Haanel. La maestría de la vida no proviene de la acumulación de conocimientos dispersos, sino de la capacidad de mantener un solo pensamiento hasta su completa materialización. Thomas Edison, otro contemporáneo de Haanel, realizó miles de experimentos con un solo objetivo:
encontrar el filamento de la bombilla. Su mente estaba fija en el resultado, mientras que la forma de realización podía cambiar, pero la idea misma de la luz permanecía inalterable. Nikola Tesla visualizaba sus inventos con tanta precisión que podía poner en marcha una máquina imaginaria en su cabeza y al cabo de un mes comprobar qué piezas se habían desgastado. Este es el grado de profundización de la imagen del que habla el sistema de la llave maestra. Hanel nos recuerda que vivimos en un océano de energía inteligente. Esta energía es plástica y receptiva, adopta la forma que le imponemos, pero si no le imponemos ninguna forma o la cambiamos constantemente, la energía permanece en un estado de caos. La 10ª lección es un llamamiento a la responsabilidad. No somos víctimas de las circunstancias, somos arquitectos que a menudo abandonan sus obras apenas sentadas las bases. Hanel nos enseña a terminar de construir el edificio en la imaginación hasta el último clavo, antes de que se coloque el primer ladrillo en el mundo físico. Cita a Hermes Trismegisto: lo que está abajo es como lo que está arriba, el mundo interior es lo de arriba, la causa, el mundo exterior es lo de abajo, el efecto. Para cambiar lo de abajo, hay que volverse inquebrantable en lo de arriba. La influencia de Hanel en la cultura del éxito es incalculable. Earl Nightingale, cuyo audiolibro El secreto más extraño se convirtió en el primer disco de oro en la historia de las grabaciones habladas, se basó directamente en las ideas de Hanel. Nightingale decía: nos convertimos en aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo, pero Hanel aclara: nos convertimos en aquello en lo que somos capaces de concentrarnos sin apartar la mirada. Oprah Winfrey, al relatar su camino de la pobreza a la cima de la industria de los medios, a menudo menciona la visualización como una herramienta clave. Pero no se trata solo de sueños, sino de ese mismo trabajo disciplinado con la imagen que Hanel describió hace más de un siglo. Concluyendo la primera parte de nuestra inmersión en la 10ª lección, debemos darnos cuenta de la magnitud de la exigencia de Hanel. Nos pide que venzamos la propia naturaleza de nuestra mente inquieta. Propone un ejercicio que a primera vista parece simple, pero que en realidad es un desafío a toda nuestra vida habitual. Elegir una escena, no cambiarla. Cada día añadir un nuevo detalle. Este es el camino para destruir el pensamiento superficial que nos convierte en esclavos de las circunstancias. Este es el camino para obtener el sistema de la llave maestra que abre puertas no por el esfuerzo muscular, sino por la voluntad inquebrantable de la conciencia enfocada. En la siguiente parte analizaremos cómo este proceso influye exactamente en la biología de nuestro cuerpo y por qué la ciencia moderna de la epigenética está de acuerdo con las conclusiones de Charles Haanel. Veremos cómo la concentración en una sola imagen es capaz de cambiar la composición química de la sangre y la expresión de los genes, transformando una actitud mental en una realidad biológica. Pero antes de seguir adelante, debes preguntarte: ¿estás dispuesto a mantener tu mirada en una sola imagen sin distraerte con el brillo de otras 1000 que te atraen con su novedad? Porque es precisamente aquí, en esta tranquila y persistente concentración, donde nace la fuerza capaz de mover montañas. Hanel enfatizó que la mente es el único creador y cada uno de nosotros es una manifestación de esta mente universal. Sin embargo, la mayoría de las personas usan esta fuerza inconscientemente, creando caos. La 10ª lección llama a la creación consciente. Dice que cuando profundizamos una imagen, entramos en resonancia con la fuerza creativa del universo. Esto no es magia en el sentido común, es la forma más elevada de psicotécnica. Cuando añades a tu visualización el olor de la brisa marina o el peso de las llaves en tu bolsillo, activas las secciones sensoriales del cerebro que normalmente están inactivas durante la simple reflexión. Engañas al tiempo y al espacio, haciendo que tu sistema nervioso crea que lo deseado ya se ha logrado. Y en ese momento, según Hanel, la ley de causalidad comienza a trabajar a tu favor. En la historia de la humanidad siempre ha habido quienes poseían estos conocimientos. Desde los sacerdotes del antiguo Egipto hasta los adeptos de la Cábala,
La idea de que el mundo se construye de adentro hacia afuera ha sido un secreto sagrado. Hanel hizo este secreto accesible a cualquiera que estuviera dispuesto a la disciplina. Eliminó la niebla mística y la reemplazó con la lógica de un industrial. Si quieres construir un puente, no cambias los planos cada día. Sigues un plan hasta la finalización de la construcción. ¿Por qué entonces en la construcción de nuestra propia vida nos comportamos de manera diferente? La 10ª lección nos devuelve al tablero de dibujo de la conciencia y exige precisión, fidelidad y profundidad. Este es el primer paso para convertirte no solo en un observador de tu vida, sino en su soberano gobernante. Las 24 semanas del curso de Hanel fueron diseñadas para desarrollar gradualmente la musculatura mental. La 10ª lección es la transición a los pesos pesados. Aquí se prueba cuánto ha asimilado el alumno las lecciones anteriores sobre la relajación y el control de los pensamientos. Sin la capacidad de relajar el cuerpo y calmar el ruido superficial de la mente, la concentración profunda es imposible. Hanel recuerda que la tensión es el enemigo de la creación. Solo en un estado de profunda calma podemos mantener y profundizar una imagen sin crear resistencia. Este es el estado que los yogis llaman dhyana, un flujo continuo de atención hacia un objeto. Cuando este flujo se vuelve estable, el objeto comienza a revelar sus secretos y los obstáculos para su realización en el mundo material comienzan a desaparecer. Así, vemos que el sistema de Hanel es un puente entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna, entre la visión mística y el sentido práctico. La 10ª lección se encuentra en el centro de este puente, señalando el camino hacia el verdadero poder a través de la disciplina de la imaginación. En este viaje no hay lugar para las casualidades, solo hay precisión de la causa e inevitabilidad del efecto. Y cada uno de nosotros tiene en sus manos el cincel con el que cada día esculpe su destino en la piedra de la realidad, ya sea dando golpes caóticos o siguiendo un gran diseño que cada día se vuelve más claro y profundo. Cuando recurrimos a la ciencia moderna para confirmar las intuiciones de Charles Hanel, descubrimos que lo que en el año 1912 parecía misticismo, hoy es el fundamento de la neurobiología y la física cuántica. Hanel afirmaba que el pensamiento es una fuerza creativa que literalmente reconstruye nuestra realidad. En el año 2007, el doctor Norman Deutsch, en su obra fundamental El cerebro que se cambia a sí mismo, presentó al mundo pruebas irrefutables de la neuroplasticidad. Durante mucho tiempo, la medicina oficial creyó que el cerebro humano era estático e inmutable después del periodo de maduración. Sin embargo, las investigaciones de las últimas décadas han demostrado que el cerebro posee una increíble capacidad de reorganización. Cada vez que mantienes una imagen mental, como exige la 10ª lección, cambias físicamente la estructura de tus conexiones neuronales. Una de las confirmaciones más llamativas de este proceso fue el estudio de Eleanor Maguire de la University College de Londres, realizado en el año 2000. Ella estudió el cerebro de los taxistas de Londres, quienes durante años memorizaron el complejísimo mapa de la ciudad, conocido como el conocimiento. Para obtener la licencia, deben retener en la mente 25.000 calles y miles de puntos de interés. Maguire descubrió que la parte posterior del hipocampo, un área del cerebro responsable de la memoria espacial, de estos conductores era significativamente más grande que la de las personas comunes. Además, el volumen de materia gris crecía proporcionalmente al tiempo dedicado a la profesión. Esta es una prueba viviente de que la concentración profunda y enfocada en una misma imagen durante mucho tiempo expande físicamente las capacidades del aparato de pensamiento humano. Hanel lo sabía intuitivamente. Cuanto más tiempo y más profundamente sostengas una imagen, más recursos asignará el cerebro para su realización. Pero la influencia del pensamiento no se limita solo a la estructura del cerebro. Penetra en la profundidad misma de nuestra biología, en nuestros genes. Bruce Lipton, destacado biólogo y autor del concepto de epigenética, demostró que el destino de una célula no está determinado por su ADN, sino por la reacción al entorno, que a su vez es interpretada por la conciencia. En el año 2014,
los investigadores Brian Diaz y Kerry Ressler realizaron un experimento impactante que confirmó el poder de la impronta mental. Expusieron a ratones al olor de la cereza silvestre, al mismo tiempo que les aplicaban ligeras descargas eléctricas. Pronto, los ratones comenzaron a temblar solo con el olor. Lo sorprendente es que este estado de miedo se transmitió a 2 generaciones posteriores que nunca habían experimentado las descargas eléctricas. Esto significa que una imagen emocional profunda, grabada en la conciencia, deja una huella química en el código genético. Si el miedo puede cambiar la biología por generaciones, ¿cuán creativa puede ser una imagen consciente y profundamente elaborada de éxito y armonía que Hanel nos insta a cultivar? La conexión entre la mente y el cuerpo fue investigada aún más profundamente por Candace Pert en su obra Moléculas de Emoción del año 1997. Ella descubrió que los neuropéptidos, portadores químicos de información, no solo están presentes en el cerebro, sino también en el sistema inmunitario. Cada uno de tus pensamientos, cada imagen que profundizas en tu imaginación, provoca una respuesta química inmediata en todo el cuerpo. Los psiconeuroinmunólogos Ronald Glasser y Janis Kiekold-Glasser, en sus años de investigación con estudiantes de medicina, demostraron que incluso el estrés mental a corto plazo ralentiza la curación de heridas y suprime la inmunidad. Y a la inversa, el estado de profunda concentración y calma interna que exige el sistema de Hanel activa los procesos de recuperación. Tampoco se puede ignorar el fenómeno placebo que Henry Beecher describió ya en el año 1955. Sus investigaciones demostraron que entre el 30 y el 60% del éxito de cualquier tratamiento depende exclusivamente de la fe del paciente en el resultado. Esto no es solo un efecto psicológico, es una demostración de la causalidad de la que habla Hanel. La imagen mental de la curación se convierte en la causa que desencadena una cascada de cambios fisiológicos que conducen al efecto, la recuperación. Cuando practicas la 10ª lección y añades detalles a tu visualización, estás, en esencia, creando un entorno interno en el que el evento deseado se vuelve biológicamente inevitable. Si nos remontamos a la antigüedad, veremos que las mismas verdades fueron cifradas en textos sagrados y sistemas filosóficos del pasado. Hermes Trismegisto, en la Tabla Esmeralda, proclamó el principio del mentalismo: todo es mente. El universo es mental. En el Tratado Hermético Poimandre se describe el proceso de creación del mundo a través de la palabra y el pensamiento, lo que es un paralelismo directo con el método de Hanel. Los antiguos sabios comprendían que el mundo visible es solo la sombra de causas invisibles. Para cambiar la sombra, hay que cambiar el objeto que la proyecta, es decir, la imagen mental en lo profundo de la conciencia. Buda, en la primera estrofa del Dhammapada, creado hace más de 2500 años, dice: somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. Esto no es solo una instrucción ética, es una descripción del mecanismo de la realidad. La práctica budista de visualización de deidades o mandalas en las tradiciones tántricas se basa precisamente en el principio que Hanel describe en la 10ª lección. El practicante no debe simplemente vislumbrar una imagen, sino mantenerla durante horas, añadiendo los detalles más pequeños, el color de las vestiduras, las joyas, los sonidos de los mantras, hasta que esa imagen se vuelva más real que el entorno. En ese momento se produce un salto cualitativo y la conciencia del practicante se fusiona con las cualidades del objeto visualizado. En el texto indio Yoga Vasista, una de las obras filosóficas más profundas de la humanidad, se afirma que el mundo es Chitta, o la manifestación de la conciencia. Allí se utiliza la metáfora de que, así como de una semilla crece un árbol enorme con miles de hojas, así de un pensamiento profundamente arraigado surge un destino entero. La enseñanza cabalística de Ein Sof, el infinito, y el proceso de emanación a través de las sefirot también describe el camino desde el pensamiento puro hasta la materia densa. En la Cábala, el proceso de creación comienza con Jomá, la sabiduría o la imagen primaria, que luego debe pasar por Biná, la comprensión y estructuración.
Esto corresponde exactamente a la exigencia de Hanel de no cambiar la imagen, sino de profundizarla, dándole forma y estructura en el espacio mental. Los estoicos, como Epicteto y el emperador Marco Aurelio, también enseñaron la soberanía de la conciencia. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Instaba a volver constantemente a los mismos principios nobles, imprimiéndolos en su mente hasta que se convirtieran en reacciones automáticas. Esta es la misma disciplina de la 10ª lección, el rechazo del destello superficial de los pensamientos en favor de una perforación profunda en un solo punto. El patriarca Zen Bodhidharma, quien, según la leyenda, pasó 9 años frente a una pared en el monasterio Shaolin, practicó la forma extrema de esta concentración. Su atención no se dirigía a objetos externos, sino a la naturaleza misma de la conciencia, y este enfoque inquebrantable creó una tradición que ha perdurado durante 1500 años. Pasando a las historias de personas concretas que llevaron a la práctica el sistema de Hanel, no podemos dejar de mencionar a Earl Nightingale. En el año 1956, grabó un breve disco titulado El secreto más extraño. Estaba destinado a un pequeño grupo de agentes de seguros, pero su influencia fue tan poderosa que se convirtió en el primer audiolibro de la historia en obtener el estatus de oro, con ventas de más de 1 millón de copias. Nightingale, que él mismo pasó de la pobreza de la Gran Depresión a un éxito increíble, formuló la esencia de la enseñanza de Hanel en una frase: nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Subrayó que el éxito no es una casualidad, sino el resultado de mantener deliberadamente la misma imagen del objetivo en el foco de atención día tras día, mes tras mes. Napoleon Hill, autor del bestseller Piense y hágase rico, reconoció abiertamente que su éxito habría sido imposible sin la influencia de Charles Hanel. En el año 1908, el joven Hill se reunió con Andrew Carnegie, el hombre más rico de la época. Carnegie le encomendó una tarea que le llevó 20 años completar: estudiar las vidas de 500 de las personas más exitosas de América y deducir la fórmula de su triunfo. Durante esos 20 años, Hill mantuvo en su mente un único objetivo: la creación de una filosofía del éxito. No cambió su plan, a pesar de las dificultades financieras y las burlas de los demás. Profundizó su imagen de una gran obra, añadiendo detalles de cada nuevo encuentro con titanes como Thomas Edison y Henry Ford. Al final, su libro se convirtió en la base de toda una industria de autoayuda. Thomas Edison, otro contemporáneo de Hanel, fue la encarnación viva de la 10ª lección. Cuando trabajaba en la creación de la bombilla eléctrica, realizó más de 10.000 experimentos fallidos. Pero para Edison no fueron fracasos. Él decía que simplemente había encontrado 10.000 maneras que no funcionaban. En su mente, la imagen de una bombilla funcionando era tan clara, brillante y profunda que el mundo material simplemente no podía oponerse a ella. Añadió detalles a su invento cada día durante muchos años, hasta que el pensamiento se convirtió en luz física, disipando la oscuridad del planeta. Nikola Tesla poseía una capacidad de visualización aún más asombrosa. En sus notas autobiográficas describía cómo construía máquinas complejas completamente en su imaginación. No hacía planos hasta que la máquina no empezaba a funcionar en su mente. La ponía en marcha mentalmente, la dejaba funcionar durante varias semanas y luego la desmontaba para ver qué piezas se habían desgastado. Esta es la forma extrema de la práctica de Hanel: crear una imagen tan detallada y profunda que empieza a funcionar según las leyes de la física incluso antes de ser materializada en metal. Steve Jobs, cofundador de la compañía Apple, a menudo hablaba de la importancia de la intuición y el enfoque. Su famoso discurso en Stanford sobre la conexión de los puntos hacia atrás ilustra cómo una experiencia profundamente grabada puede ser la causa de grandiosos efectos en el futuro. En su juventud, asistió a clases de caligrafía en Red College. En ese momento, parecía una actividad inútil, pero Jobs estaba fascinado por la estética, las proporciones y la armonía de las fuentes. Mantuvo esa imagen de diseño perfecto en su mente durante años. Cuando llegó el momento de crear el primer Macintosh, esa imagen profundamente elaborada fue la causa de que las computadoras dejaran de ser simples cajas grises
y se convirtieran en obras de arte. Jobs era famoso por su capacidad de concentración increíble en un solo detalle, ya fuera el tono de un color blanco o el radio de redondeo de una esquina. Esta profundidad de atención y no la variedad de ideas hizo que sus productos fueran revolucionarios. Oprah Winfrey, una de las mujeres más influyentes de la actualidad, ha declarado en repetidas ocasiones en sus programas que su vida es el resultado de la aplicación consciente de las leyes descritas por Hanel y sus seguidores. Creció en la pobreza extrema en el Mississippi rural, enfrentándose a la violencia y la discriminación, pero creó en su mente la imagen de otra vida. No solo soñaba, sino que llenaba esa imagen de detalles a diario, trabajando en su voz, su forma de hablar y su capacidad de empatía. A menudo cita el principio según el cual no obtienes de la vida lo que quieres, sino lo que crees. Su fe es precisamente esa imagen mental profunda e inquebrantable que fue la causa de su éxito sin precedentes. Todas estas personas, desde antiguos sabios hasta multimillonarios modernos, siguieron la misma ley que Charles Haanel sistematizó en la 10ª lección. Entendieron que el secreto del poder sobre la realidad no reside en la prisa y el cambio constante de objetivos, sino en la capacidad de elegir un punto y golpearlo hasta que se convierta en una puerta. Haanel nos enseña que cada efecto tiene una causa, y esta causa siempre se encuentra en el interior. No existen las casualidades, solo hay causas inconscientes que nosotros mismos sembramos en el pasado. Cuando abordas la práctica de la 10ª lección, debes darte cuenta de la seriedad de esta tarea. Eliges una escena de tu vida futura, algo que ya has empezado a visualizar en lecciones anteriores. Ahora tu tarea es prohibirte cambiar el guión. Si decidiste que sería tu nueva oficina, no la cambies por una casa junto al mar la semana siguiente. Quédate en esa oficina. El primer día, siente el olor a madera del escritorio. El segundo día, escucha el tic-tac del reloj en la pared o el susurro del viento fuera de la ventana. El tercer día, siente la textura del papel bajo tus dedos. El cuarto, observa cómo la luz del sol incide en la alfombra, creando patrones caprichosos. Este ejercicio solo parece simple a primera vista. En realidad, contradice directamente la cultura moderna del consumo rápido y la atención dispersa. Nuestro cerebro está acostumbrado al cambio constante de estímulos, a los picos de dopamina por la novedad. Haanel, en cambio, nos exige una disciplina antidopamínica, exige profundidad. Como señaló el psicólogo Anders Ericsson, la maestría no es la cantidad de repeticiones, sino la calidad de la atención. Cuando añades un nuevo detalle a tu visualización, activas nuevos circuitos neuronales, grabas esa imagen en la subconsciencia tan profundamente que ésta comienza a percibirla como un hecho consumado. El neurobiólogo Michael Merzenich demostró que el cerebro ignora el ruido de fondo. Si simplemente representas tu objetivo mecánicamente, sin invertir atención en ello, tu cerebro no cambia. Pero tan pronto como te enfocas en un nuevo detalle, en un matiz sutil de sonido u olor, el cerebro entra en un estado de alta plasticidad. En ese momento, literalmente reescribes tu programa biológico. Te conviertes en el arquitecto de tu futuro no en un sentido metafórico, sino en el sentido más directo y fisiológico. La 10ª lección es una lección sobre la fidelidad a tu visión. Haanel advierte que aquellos que cambian constantemente sus deseos son como una persona que trasplanta un árbol a un nuevo lugar cada día. Tal árbol nunca echará raíces ni dará frutos, pero quien ha elegido una tierra y una plántula, y quien la riega cada día con atención, finalmente verá cómo esa plántula se convierte en un roble poderoso, capaz de soportar cualquier tormenta. Tu pensamiento es la semilla, tu atención es el agua y la luz. Tu disciplina es la valla que protege tu jardín interior de las malas hierbas de la duda y el caos. Así, vemos que el sistema de Haanel no es simplemente un conjunto de ejercicios para la imaginación. Es un proceso de co-creación profundamente científico y al mismo tiempo sagrado con el propio universo. Al comprender las leyes de la causalidad y dominar el arte de profundizar las imágenes, dejas de ser una víctima de las circunstancias. Te conviertes en quien siempre debiste ser, un creador soberano que sabe que el mundo exterior es solo un reflejo del mundo interior.
Y cada vez que cierras los ojos para la práctica de la 10ª lección, realizas un acto de la mayor valentía, asumes la responsabilidad de cada detalle de tu realidad, transformando tu vida en una obra maestra, creada según tu propio diseño. Es en este acto de creación, en este trabajo profundo y concentrado de la mente, donde descubrimos asombrosos paralelismos con los descubrimientos más avanzados de la ciencia moderna y la sabiduría más antigua. El principio de la profundización de la imagen mental, del que habla Hanel, impregna no solo las enseñanzas esotéricas, sino también la vida cotidiana, formando la cultura del éxito, la maestría y la transformación personal. Lo verás en la persistencia de los grandes inventores, en la disciplina de los atletas campeones, en el pensamiento estratégico de los líderes empresariales y en la profundidad del autoconocimiento al que invitan los psicólogos. Recordemos al Dr. Carl Gustav Jung y su concepto de individuación, un proceso en el que el ser humano se convierte en un todo unificado e indivisible, integrando lo consciente y lo inconsciente. No es un cambio superficial de hábitos, sino un trabajo profundo y de muchos años para revelar el verdadero yo. La individuación requiere una atención continua y concentrada al mundo interior, una profundización en la comprensión de los propios arquetipos, sombras y símbolos. Así como Hanel propone añadir cada día un nuevo detalle a la misma imagen, Jung abogaba por un diálogo constante con el inconsciente, por la profundización del autoconocimiento y no por el cambio interminable entre roles y máscaras externas. Abraham Maslow, fundador de la psicología humanista, describió las experiencias cumbre, momentos de profunda alegría, éxtasis y absorción total. Estos estados no surgen de estímulos superficiales, sino de una interacción profunda y concentrada con el mundo o la experiencia interna. Ya sea un artista completamente inmerso en la creación de una pintura o un científico absorto en una revelación, estos momentos de concentración absoluta, cuando el tiempo parece detenerse, son una confirmación directa de que la profundidad de la atención abre las puertas a las formas más elevadas de la experiencia humana. Daniel Kahneman, premio Nobel, en su obra Pensar rápido, pensar despacio, dividió nuestro pensamiento en dos sistemas. El sistema 1, rápido, intuitivo, automático, y el sistema 2, lento, reflexivo, que requiere esfuerzo. El pensamiento superficial y caótico, que salta constantemente de una idea a otra, opera a nivel del sistema 1. Pero para crear y profundizar una imagen mental, para formar conscientemente la realidad, es necesario activar el sistema 2, aquel que es capaz de una concentración profunda, de un análisis detallado, de mantener una idea compleja en el foco de atención. Es este sistema el que nos permite no solo reaccionar al mundo, sino formarlo activamente. Mihaly Csikszentmihalyi, autor del concepto de flujo, también enfatiza que el estado de absorción total en una actividad, cuando la persona se siente más viva y productiva, se logra solo a través de una concentración profunda y enfocada en una sola tarea. Este estado, cuando te fusionas completamente con tu actividad, cuando no hay lugar para distracciones ni dudas, es la quinta esencia del principio de profundización de la imagen. No cambias la tarea, sino que te sumerges en ella cada vez más profundamente, revelando nuevas facetas y posibilidades. Las investigaciones científicas modernas confirman estas intuiciones. El doctor Norman Deutsch, en su libro El cerebro que se cambia a sí mismo, del año 2007, presentó pruebas convincentes de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales en respuesta a la experiencia. Pero el factor clave es la atención enfocada. El cerebro no cambia por la repetición pasiva, sino por el aprendizaje activo y deliberado, cuando literalmente moldeas tu sistema nervioso, profundizando la imagen o habilidad elegida. El doctor Bruce Lipton, pionero de la epigenética, demostró que nuestros genes no son una sentencia inmutable. Su expresión, es decir, cómo se manifiestan, depende de las señales del entorno y, lo que es más importante, de nuestra percepción de ese entorno. Una imagen mental profundamente arraigada y detallada que profundizas diariamente
Puede cambiar tu percepción de la realidad a nivel celular, enviando nuevas señales a tu cuerpo y activando los programas genéticos que corresponden a tu visión interna. Incluso en el campo de la física cuántica, aunque con mucha cautela, se pueden encontrar paralelismos filosóficos. Los experimentos de Alain Aspect en el año 1982, que confirmaron el entrelazamiento cuántico, demostraron que las partículas pueden permanecer conectadas independientemente de la distancia, influyéndose instantáneamente entre sí. Aunque esto no es una prueba directa de la influencia del pensamiento en la materia, insinúa una profunda interconexión de todo lo existente, que el mundo no es un conjunto de elementos dispersos, sino un campo único e interconectado, donde la intención enfocada puede desempeñar un papel mucho más significativo de lo que solemos pensar. Este principio de profunda concentración y fidelidad a la visión encuentra su clara expresión en las biografías de grandes personalidades. Napoleon Hill, quien dedicó 20 años al estudio de los secretos del éxito, llegó a la conclusión de que un propósito principal definido es la piedra angular de cualquier logro. No es solo un objetivo, sino una imagen mental profundamente elaborada y detallada del futuro deseado, que debe mantenerse en la conciencia con una persistencia incansable. Su inspirador, Andrew Carnegie, demostró esta concentración unidireccional en su negocio, enfocándose en un solo objetivo, la producción de acero, y llevándolo a la perfección. Earl Nightingale, uno de los oradores motivacionales más influyentes del siglo XX, en su famoso mensaje "El secreto más extraño", afirmó: "Te conviertes en aquello en lo que piensas". No se refería a pensamientos fugaces, sino a imágenes mentales dominantes y estables que la persona profundiza y alimenta constantemente con su atención. Es precisamente esta profundidad y constancia del pensamiento lo que da forma a nuestra realidad. Recordemos a Thomas Edison, quien realizó miles de experimentos antes de inventar la bombilla. No cambió el objetivo, profundizó su comprensión del problema, añadiendo nuevos detalles y enfoques a la misma tarea fundamental. Nikola Tesla, según los testimonios, podía visualizar sus inventos en la mente con tanta precisión que veía cada detalle, cada tornillo, antes de proceder a su creación física. Profundizaba la imagen mental hasta la claridad absoluta. Steve Jobs era conocido por su obsesión casi fanática por los detalles y la experiencia del usuario. No cambiaba entre 20 productos diferentes, sino que profundizaba la visión de uno, buscando la perfección en cada una de sus facetas. Oprah Winfrey, una de las mujeres más influyentes del mundo, ha hablado repetidamente del poder de la visualización y la fe en su destino, de cómo mantuvo en su mente la imagen de su éxito a pesar de todos los obstáculos. En el mundo del deporte, este principio se manifiesta de forma especialmente clara. Michael Jordan, leyenda del baloncesto, no solo entrenaba horas, profundizó su maestría, perfeccionando cada tiro, cada finta, cada estrategia con una intensidad y atención al detalle increíbles. Su juego mental era tan importante como el físico. Kobe Bryant, inspirado por Jordan, desarrolló su famosa mentalidad Mamba, una filosofía de práctica incansable y deliberada, donde cada aspecto del juego se visualizaba y se trabajaba hasta el más mínimo detalle. No solo repetía movimientos, sino que profundizaba su comprensión y sensación del juego, convirtiendo cada momento de entrenamiento en un acto de creación mental. En los negocios vemos lo mismo. Jeff Bezos tuvo desde el principio una visión a largo plazo de Amazon como la tienda de todo, y ha profundizado constantemente esta visión, añadiendo nuevos servicios, nuevas tecnologías, pero siempre manteniéndose fiel a la idea original de la orientación al cliente. Elon Musk, a pesar de numerosos fracasos y escepticismo, sigue profundizando su visión del futuro de la humanidad, la colonización de Marte, la energía sostenible. No renuncia a sus objetivos globales, sino que busca constantemente nuevas formas de realizarlos, profundizando la comprensión de los problemas y las soluciones.
Warren Buffett, uno de los mayores inversores de todos los tiempos, es conocido por su capacidad para analizar profundamente unas pocas empresas e industrias clave, en lugar de dispersar su atención en miles de acciones. Profundiza su comprensión del negocio, en lugar de cambiar constantemente los objetos de inversión. Este principio no es nuevo. Forma parte de las antiguas tradiciones de sabiduría. Hermes Trismegisto, el legendario fundador del hermetismo, enseñó que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto significa que nuestro mundo interior, nuestros pensamientos e imágenes son la causa del mundo exterior. Al profundizar la imagen interior, cambiamos la realidad exterior. En el budismo, la práctica de la meditación samatha es una práctica de concentración unidireccional, donde la mente se enfoca en un objeto, la respiración, un mantra, con el objetivo de alcanzar una profunda calma y claridad. La esencia no está en cambiar de objetos, sino en profundizar la atención hacia uno solo. El principio Zen de Shoshin, la mente del principiante, del que hablaba Shunryu Suzuki, invita a abordar cada práctica, cada pregunta con apertura y frescura, pero al mismo tiempo con una concentración profunda y constante, sin distraerse con los cambios externos. Los estoicos enseñaban a enfocarse en lo que está bajo nuestro control. Nuestros pensamientos y percepciones abogaban por un trabajo interno constante, por la profundización de la comprensión de la virtud y la razón, y no por el vaivén de un evento externo a otro. La Cábala, la enseñanza mística del judaísmo, incluye prácticas meditativas donde los adeptos profundizan su comprensión de los nombres divinos y las sefirot, concentrándose en los símbolos y sus significados para comprender la estructura del universo. En la tradición yógica, especialmente en el Hatha Yoga, las asanas se mantienen no por la variedad, sino para profundizar la experiencia, para penetrar en las sutiles sensaciones del cuerpo y la mente, para alcanzar un estado meditativo dentro de la postura. Incluso el antiguo texto indio Yoga Vasista afirma que la mente Manas es la creadora de toda la realidad. No solo refleja el mundo, lo crea, y si la mente es capaz de crear, también es capaz de recrear, pero solo a través de una intención enfocada y profunda. Así, el principio de la 10ª lección de Jaenel, no cambiar sino profundizar, no es solo una recomendación esotérica, es una ley universal, confirmada por la psicología, la neurobiología, las historias de éxito y la sabiduría antigua. Es la ley de la concentración que nos permite no solo soñar, sino crear conscientemente, transformando nuestras visiones más audaces en una realidad tangible. Sin embargo, como cualquier herramienta poderosa, el principio de la profundización de las imágenes mentales también encierra peligros potenciales si se aplica sin la debida comprensión y sabiduría. Una aplicación incorrecta puede llevar a una percepción distorsionada de la realidad e incluso a la autodestrucción. Una de las principales trampas es el llamado positivismo ingenuo o pensamiento mágico. Es la creencia de que basta con pensar positivamente y visualizar para obtener lo deseado, ignorando al mismo tiempo la necesidad de acción, responsabilidad y trabajo con las circunstancias reales. Ahanel nunca abogó por la pasividad. Habló de un trabajo mental que debe preceder y guiar las acciones físicas. El peligro surge cuando la persona empieza a creer que solo el pensamiento, sin esfuerzo y autodisciplina, es capaz de cambiar el mundo, convirtiendo el principio en una forma de escapismo. Otra trampa es la negación de la realidad. Si una persona se sumerge tan profundamente en su imagen mental que comienza a ignorar o a rechazar activamente los hechos que contradicen su visión, esto puede llevar a consecuencias catastróficas. Por ejemplo, si alguien se visualiza absolutamente sano, pero al mismo tiempo rechaza el tratamiento médico necesario, esto no es una profundización de la imagen, sino un engaño peligroso. El principio de Jaenel nos enseña a formar la realidad, no a negar su existencia.
Nos llama a una elección consciente, no a un fanatismo ciego. Finalmente, existe el riesgo de la espiritualidad tóxica, una situación en la que las personas utilizan principios espirituales o metafísicos para evitar el dolor emocional, la responsabilidad o para justificar su propia inacción. Si profundizas la imagen de una pareja ideal, pero al mismo tiempo no trabajas en tus propias relaciones, no desarrollas la empatía y no aprendes a comunicarte, entonces esto no es práctica, sino autoengaño. La verdadera espiritualidad, según Hanel, requiere no solo disciplina mental, sino también pureza ética, honestidad consigo mismo y disposición a la acción. La profundidad de la atención debe dirigirse no solo al futuro deseado, sino también a una honesta reflexión sobre el presente, a la eliminación de obstáculos internos y al desarrollo de la fuerza personal que te permitirá hacer realidad tu visión. Así pues, conscientes tanto de la fuerza como de las posibles trampas de este principio, pasamos a la parte práctica. La 10ª lección del sistema de la llave maestra no es solo una teoría, es una llamada a la acción, a un trabajo diario y disciplinado sobre nuestro mundo interior. Las siguientes técnicas, desarrolladas a partir de los principios de Hanel y confirmadas por la ciencia moderna, te ayudarán a profundizar tu atención y a transformar tu pensamiento. Práctica de la 10ª lección, profundización de la imagen y la concentración, 30 días. Esta práctica está diseñada para 30 días. Cada día añadirás un nuevo detalle o un nuevo aspecto a la misma escena u objetivo elegido. El objetivo no es cambiar el objeto de atención, sino profundizarlo, haciéndolo cada vez más real y tangible para tu subconsciencia. Técnica primera, silencio y meditación en la respiración. ¿Qué hacer? Elige un lugar tranquilo, donde nadie te moleste. Siéntate en una postura cómoda con la espalda recta. Cierra los ojos. Durante 5 minutos, simplemente observa tu respiración. No intentes controlarla. Solo nota cada inhalación y exhalación. Cuando la mente comience a divagar, devuelve suavemente la atención a la respiración. ¿Cuántos minutos al día? 5 minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? Después de la primera semana notarás que la mente se calma y la capacidad de concentración aumenta. Al final del mes, podrás mantener la atención en la respiración por más tiempo, y esto sentará las bases para todas las demás prácticas. Técnica segunda, visualización profunda, tu escena. ¿Qué hacer? Elige una escena de tu vida o de tu futuro deseado que quieras materializar. Puede ser un lugar de trabajo ideal, la casa de tus sueños, una escena de tu éxito o un momento de profunda paz interior. Días 1 de julio, visualización. Cada día, después de la meditación, cierra los ojos y visualiza esta escena. Al principio, simplemente vela en sus líneas generales. Días 8-14, detallado. A partir del 8º día, cada día añade un nuevo detalle específico. Por ejemplo, el olor del aire, brisa marina, aroma a café recién hecho, olor a lluvia, la temperatura, el calor de los rayos del sol, la frescura de la sombra, un sonido lejano, canto de pájaros, sonido de olas, música suave, la textura de una tela, la suavidad de la seda, la rugosidad de la madera. Días 15-21. Conexión emocional. Ahora que la escena está saturada de detalles, concéntrate en las emociones que sientes en esa escena. Sentimiento de alegría, calma, confianza, gratitud. Permite que estas emociones te llenen. Días 22-30. Inmersión sensorial. Une todo. Vista, oído, olfato, tacto, gusto. Si aplica, emociones. Siéntete dentro de esta escena como si estuviera ocurriendo ahora mismo. ¿Cuántos minutos al día? 10-15 minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? Después de 2 semanas empezarás a notar cómo la escena se vuelve cada vez más viva y real. Al final del mes se sentirá más real que algunos recuerdos y tu subconsciencia comenzará a buscar formas de materializarla. Técnica tercera. Afirmación profunda. ¿Qué hacer? Elige una afirmación positiva que corresponda a tu visualización.
Por ejemplo, alcanzo mis metas con facilidad y alegría o estoy rodeado de abundancia y éxito. Días 1 de octubre, repetición. Repite esta afirmación diariamente en voz alta o en silencio 20 veces, inmediatamente después de la visualización. Días 11, 20, sensación. Al repetir la afirmación, concéntrate en la sensación que provoca. Siente cómo esta afirmación ya es verdad. Días 21 a 30, justificación. Cada día, al repetir la afirmación, encuentra una nueva prueba o razón por la cual esta afirmación es verdadera para ti, incluso si es un pequeño logro o una sensación interna. ¿Cuántos minutos al día? 5 minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? Después de 2 semanas, la afirmación dejará de ser solo palabras y comenzará a provocar una profunda respuesta emocional, fortaleciendo tu fe en el logro del objetivo. Técnica cuarta. Registro del enfoque ¿qué hacer? Ten un cuaderno especial o un documento digital. Cada noche, antes de acostarte, anota de 1 a 3 pensamientos u observaciones relacionadas con tu objetivo principal o visualización. Puede ser una nueva idea, un pequeño paso que hayas dado, o simplemente una profundización de tu comprensión de por qué este objetivo es importante para ti. No te limites a enumerar los acontecimientos del día, sino céntrate en cómo tu día se relaciona con tu visión principal. ¿Cuántos minutos al día? 5 a 10 minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? Después de 10 días, empezarás a notar cómo tu conciencia busca más activamente confirmaciones y oportunidades relacionadas con tu objetivo durante el día. Esto activa el sistema de activación reticular del cerebro. Técnica quinta. Gratitud por lo realizado. ¿Qué hacer? Cada día, por la mañana o por la noche, dedica 5 minutos a expresar profunda gratitud por el hecho de que tu escena visualizada ya se ha realizado. Siente esta gratitud como si lo deseado ya fuera parte de tu realidad. No son solo palabras, es un estado emocional profundo de reconocimiento. ¿Cuántos minutos al día? 5 minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? En pocos días sentirás un cambio en tu estado emocional, una reducción de la ansiedad y un aumento del nivel de energía positiva, lo que acelerará la atracción de lo deseado. Técnica sexta. Ensayo mental, mental rehearsal. ¿Qué hacer? Elige un paso o acción concreta que debas realizar para lograr tu objetivo. Cierra los ojos y ensaya mentalmente esta acción de principio a fin, imaginando cada detalle, cada movimiento, cada palabra. Imagina cómo la realizas perfectamente, con confianza y éxito. Puede ser una conversación importante, una presentación, la realización de una tarea compleja. ¿Cuántos minutos al día? 5 a 10 minutos. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? A partir de la segunda semana, notarás que la realización real de estas acciones se vuelve más fácil, te sientes más preparado y seguro, y los resultados mejoran. Las neuronas que se activan durante el ensayo mental fortalecen las mismas vías que en la acción física. Técnica séptima. Cambio de enfoque del problema a la solución. ¿Qué hacer? Durante el día, tan pronto como te encuentres pensando en algún problema u obstáculo, cambia inmediatamente tu atención a la búsqueda de una solución o a la imagen del resultado deseado. No te detengas en lo negativo. Si descubres que tu mente divaga hacia las dudas sobre tu objetivo principal, devuélvela suave pero persistentemente a tu imagen mental detallada. Este es un ejercicio de disciplina mental constante. ¿Cuántos minutos al día? Esta es una práctica continua durante todo el día. ¿En qué día empezar a sentir el efecto? En pocos días notarás que los pensamientos negativos permanecen mucho menos tiempo en tu mente y te volverás más orientado a las soluciones y oportunidades. Estas prácticas, realizadas con disciplina y profunda atención, te permitirán no solo soñar, sino también formar activamente tu realidad. Destruyen el pensamiento superficial, obligándote a sumergirte en la esencia, a profundizar tu comprensión y a fortalecer tu voluntad. La 10ª lección del sistema de la llave maestra nos enseña la ley más fundamental de la creación.
Tu atención es la energía que forma tu realidad. Profundízala y profundizarás tu poder de creación. En la próxima lección nos sumergiremos en el 11º capítulo, donde Ahanel revela los secretos de la armonía y el equilibrio, mostrando cómo lograr una estabilidad interna que te permitirá no solo crear lo deseado, sino también mantenerlo, transformando los éxitos fugaces en un bienestar sólido y duradero. Aprenderemos cómo sincronizar nuestro mundo interior con las leyes universales, para que cada paso adelante no sea una lucha, sino una danza al unísono con los ritmos del universo. Imagina a un antiguo maestro cantero que no solo coloca piedras, sino que ve en cada una de ellas una parte de la futura catedral. No cambia su diseño con cada nueva piedra, sino que lo profundiza, puliendo cada faceta, cada curva, cada patrón, hasta que la majestuosa estructura se eleva sobre la tierra, convirtiéndose en la encarnación de su atención incansable y su fidelidad a su visión. Del mismo modo, cada día, al profundizar tu imagen mental, construyes tu propia catedral de la realidad, ladrillo a ladrillo, detalle a detalle, hasta que se presenta ante ti en todo su esplendor, como un testimonio vivo de tu fuerza y tu maestría.